tal? Muy bienvenidos. Esta es una nueva edición de La Otra TV. Tenemos la posibilidad de reencontrarnos y compartir juntos una manera diferente de hacer televisión. La chance de mostrarles que hay cosas realmente interesantes que vale la pena compartir, vivir, y por eso les proponemos disfrutar de los próximos 60 minutos en esta pantalla amiga. Estamos desde el multiestudio Marfa Cabrera, en las instalaciones de la Iglesia Visión de Futuro, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, llevando adelante este tiempo singular, junto a una invitada muy especial. Es amiga de la casa, es parte de nuestro programa. Está con nosotros Amalia Yuyito González. ¿Cómo estás, Amalia? Buen día, muy bien, Mariano. Un beso para todos, una alegría estar acá otra vez y bueno, y gracias porque siempre vengo y puedo compartir las cosas que hago y que me gusta transmitirles a todos, así que bueno, es una buena oportunidad para mí. Muchas gracias. Bueno, para nosotros, como recién lo decía, es una verdadera alegría volver a tenerte y en este caso para poder charlar acerca de uno de tus libros, uno de aquellos ejemplares que te convirtieron en escritora, te pusieron en otra faceta en tu vida, y para hablar acerca del dinero. Acerca del dinero, sí, acerca de la relación que tenemos con el dinero y siempre les digo lo mismo, es experimental, digamos, claro. Les transmito desde la experiencia personal. Te pregunto, ¿no? Porque el título del libro es 100 pasos que me llevaron a la bancarrota. ¿Te fuiste a la bancarrota en 100 pasos? Sí, bueno, la bancarrota... O en menos. Hay algunos que hacen 2 o 3 pasos. A veces son muchos. Uno dice, yo en el segundo me fui a la bancarrota. No, un poco el volumen de pasos, ¿no? 100, que son un montón, es cierto. Expresa que a veces estamos como andando toda una vida medio así, medio a contramano de nuestras realidades y nuestras posibilidades, o con algunas ideas que no son, con estilos de vida que no, la verdad que no tienen una buena finalidad para nosotros, hasta que bueno, uno se confronta con esa realidad frente a una demanda, a una carta documento, a una deuda, a una crisis, ¿no? Una crisis de tipo existencial, ¿viste? Una persona que vive haciendo una profesión y o la despiden de su trabajo o quiebra su empresa y bueno, y tiene que hacer un cambio de esta naturaleza que tiene que ver con el dinero, con la economía familiar, con la personal, y realmente eso moviliza a toda una familia. Yo pensaba, cambia la vida de una familia. Pensaba sobre todo a partir del título del libro, ¿no? Un libro que ya tiene unos años y que bueno, la gente puede seguir descubriendo y compartiendo. Está vigente, claro. Sí. Digo, hay libros que te ayudan, hay libros que te proponen cómo salir de la bancarrota, hay libros que hablan desde el otro aspecto. Sin embargo, vos elegiste estos 100 pasos o estas 100 situaciones que podrían llevarte directamente hacia el lugar donde uno no quiere estar. Uno atrás de otro, ¿no? Es como un pasito y otro más, y otro más, y otro más, y otro más, y un día nos encontramos que nos caímos en un pozo, ¿no? Es un libro más bien que advierte o que incentiva a la reflexión con cosas absolutamente cotidianas, situaciones completamente cotidianas, y por otra parte empieza lejos en la vida de una persona, o sea, empieza en cómo estamos formados, ¿no? Cómo nos educaron, qué ideas nos quedaron a nosotros de todo ese mix infantil, ¿no? En esa etapa infantil en donde convivimos con una cantidad de adultos que a la vez ya tienen un lenguaje y una estructura y una costumbre respecto al dinero, y el chico lo absorbe, ¿verdad? Y bueno, pasamos por los temas de la formación, después pasamos, bueno, fíjate, vas a ver, hacémelo acordar, pasamos por la formación, la personalidad y el carácter, porque también uno de esa primera etapa va desarrollando y va de alguna forma, cuando va siendo más grande, consolidando una personalidad y un carácter, y también eso influye en nuestra relación con el dinero, ¿no? Si nos vamos a meter en problemas, si somos personas impulsivas, si somos reflexivas, si somos medidas, si somos consumistas. Bueno, ya todo eso entra en lo que tiene que ver con la personalidad de cada uno, que a la vez eso se forma de lo previo. Por eso a mí me gusta arrancar siempre con el origen de la persona, ¿no? Con el origen, vamos a decir, familiar. ¿Es garantía de éxito que, por ejemplo, yo me haya criado en una familia en donde económicamente las cosas medianamente estuvieron bien y
me enseñaron a hacer las cosas bien. ¿Eso me garantiza que cuando sea grande económicamente me va a ir bien o voy a estar por lo menos acomodado? ¿O se puede llegar a dar la situación en donde, por ejemplo, 2 o 3 hermanos, a uno le va bien y 2 caminan estos 100 pasitos hacia la bancarrota? Yo creo que la formación, Mariano, y a todos, ¿no? Eso influye en cómo nosotros sobrellevamos los conflictos o cómo disfrutamos, de qué manera sana podemos llegar a disfrutar los momentos en que no hay conflicto, o sea, los momentos buenos, vamos a decirle de alguna manera. Yo creo que si tenés un buen manejo, que lo aprendiste de chico y viste una relación sana, que no hubo autoritarismo, que no hubo abuso de parte de aquel que traía el dinero, si no hubo algún tipo de sometimiento, si los padres no fueron, no sé qué decirte, jugadores, claro, o cosas que realmente vienen a distorsionar la formación de una persona. Yo no te puedo decir con esto que vos mañana vas a ser rico. Lo que te puedo decir es que si vos tenés esa formación en un momento no muy bueno, vas a saber cómo sostenerlo, claro, vas a tener herramientas para decir, bueno, acá voy a actuar así, de esta manera o de la otra. Seguramente si vos tenés una formación sana respecto de tu vínculo con el dinero, ante situaciones difíciles vas a saber manejarte. ¿Y si mi formación no fue sana? Si nací en un hogar en donde el dinero era derrochado. O un problema. Sí, pero no hablemos a lo mejor de una crisis puntual o de una situación, una bancarrota, quebró la empresa o algo, sino que sencillamente lo que entraba se despilfarraba en cosas que no tenían importancia. Sí. Entraban 100 a casa y se gastaba por 120. Y bueno, va a haber un problema a resolver ahí. Ahí vamos a tener, como en tantas otras áreas de la vida, no solamente la económica, pasan los sentimientos, pasan la educación, uno de su mamá, de su papá, absorbe también cómo va a ser como padre o madre. Y bueno, lo que está bien, bárbaro. Y lo que no, va a haber que solucionarlo. Y bueno, se soluciona yendo para atrás, viendo y trayéndolo al presente y sanándolo. Y si necesitas ayuda, tenés muchas vías de ayuda, la iglesia, la ciencia, ocuparse, un buen círculo de amigos, personas que tengan una mirada positiva, esperanzadora, sanadora frente a las situaciones. Vos recién mencionabas la iglesia, te pregunto, ¿Dios tiene algo que ver específicamente con el dinero, con el manejo del dinero? Absolutamente, sí. Mirá, si consideramos que el trato con el dinero o el símbolo que significa el dinero tiene un trasfondo espiritual, a partir de eso, el que cree en eso, yo creo en eso, no creía ni sabía hace muchos años atrás, antes de vincularme con la palabra de Dios, no sabía. De hecho, en este libro vos vas a ver que cada capítulo, por no decirte cada paso, pero sí muchos de ellos, tienen un sustento reparador bíblico o una explicación bíblica, claro, o una relación bíblica. Sin ir más lejos, fíjate, Mariano, lo que dice en el principio, las primeras hojitas está resaltado con rosa, vas a ver, ¿no? Aguantame que es como, si querés te lo... no, porque es largo, ¿viste? Acá está. Por ejemplo, ahí fíjate que hay una cita bíblica. ¿Qué dice? Ya del arranque del libro, ¿no? Les adelanto que yo este libro lo escribí conmocionada por la situación que venía trayendo. Estaba en pleno proceso de ir revisando mi vida social, económica, así que estaba en plena conmoción. Esto era año 2012. Yo entré a la iglesia, al camino de Dios, al vínculo con Dios en 2005. Claro. Fíjate los años que fueron pasando. Esto no es una cosita que vos decís... No es la quiniela que entré y capaz que casualidad me saqué el número. No, esto es un proceso de sanidad, de reaprendizaje. Tenés que vincular a la familia en esto, a tu marido, a tu mujer, ¿no? Entonces, en el medio de toda esa conmoción, todo eso interno que yo tenía tan fuerte, que estaba experimentando y viviendo, lo volqué en un libro. Eran más de 100 pasos. Lo tuvimos que acortar porque la editora me dijo, mirá, no lo vamos a terminar más esto. Si no hacemos tomo 1, tomo 2, tomo 3. Vamos a hacer 100 ahora y acomodamos toda esa conflictiva en 100 pasos. Claro. No son ni los únicos ni los últimos, tal vez. Pero fíjate que en el comienzo de todo,
la cita, ¿no? Es la de Proverbios 28:13, este proverbio del rey Salomón, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es como una síntesis de decir, yo reconozco en la situación en la que me encuentro, la asumo, la reconozco, hasta podríamos decir la reconozco sin culpa o sin, no es para clavarse puñales esto, esto es para ubicarse en qué situación uno está y empezar, tratar de comenzar a ser realista frente a la situación, claro, afrontarla, empezar a compartirla también, ¿verdad? Ya te digo, yo cuando recibo esto de confiesa digo, bueno, es como que de alguna manera dejar uno de esconderse y torturarse, ¿no? Con una situación, guardándola, tratando de taparla, tratando de esconderla, sino que empezar como, de alguna manera, abrirse también frente a esa situación, ¿no? Muchas veces es como muy socialmente aceptado que la persona se abra frente a ponerle una situación de adicción. Claro. Llega un momento que como que, bueno, las cartas se tiran sobre la mesa y la familia y todos se involucran. Con el dinero se puede hacer lo mismo. ¿Por qué la persona no se puede equivocar en su vínculo con el dinero? ¿Por qué no se puede equivocar? ¿Por qué no puede la persona traer cosas en su estructura interna que lo han llevado a jugar, despilfarrar, mentir, endeudarse, ser consumista? Y que necesita cambiar. Personas que en un momento se condicionan por la edad, necesitarían desarrollar una actividad, quieren desarrollarla y se condicionan porque la sociedad de pronto te muestra que si no tenés 30 años o si no tenés tales o cuales condiciones físicas, etc. Hay muchos condicionamientos. Entonces la persona, si lo empieza a exteriorizar, si encuentra un circuito, un círculo donde empezar a compartir, todo eso se va aflojando y le vas quitando poder a la situación, claro, ¿no? También. Yo pensaba mientras vos hablabas acerca de las cosas de Dios, pensado desde el origen, ¿no? Y a veces incluso quitando la palabra dinero, pero entendiendo que hay algunos aspectos en los que tenemos que pensar la responsabilidad que tenemos. Dios, y se lo hemos enseñado y lo hemos aprendido desde chicos, creó en 7 días todo lo que vemos. Creó el cielo, creó la tierra, creó las plantas, creó los animales, creó al hombre y le dio un trabajito, el de administrar toda la creación. Sí. Tamaño trabajito le dejó Dios al hombre, ¿no? Y creo que ya ahí desde ese momento arrancamos con la responsabilidad de, tenemos esto, vamos a ver cómo lo cuidamos, cómo no hacemos que justamente vayamos a la bancarrota con todos nuestros recursos. Exacto. Da para otro programa, te digo, ¿eh? Sí. El próximo lo hacemos de ese, dale. Invitamos a la doctora Manoquian, ¿querés? Ah, qué bien, dale, ahí empezamos a agarrarnos de los pelos todo. No, pero que se puede, pero que no se puede. Mariano, ¿me permitís dar un contacto para sí, por favor. Contarles que, bueno, a partir de octubre vamos a estar haciendo este libro, también va a derivar en una conferencia, como pasó con la agenda, ¿se acuerdan? Y vamos a estar tratando de compartirla, digo tratando porque a veces te pueden solicitar de un lugar lejos y el tema de los pasajes y todo eso se puede complicar, pero vamos a tratar de estar haciéndola un grupo de personas esta conferencia, gente de empresas, cristianos, ¿no? Que van a transmitir sus principios de cómo ellos llevan adelante sus emprendimientos basándose justamente en principios bíblicos. Y bueno, entonces contacto a través del Facebook, como les digo siempre, Amalia Yuyito González, página oficial. Y bueno, tener esta oportunidad de decirles que a partir del mes de octubre de este 2015 vamos a poder estar compartiendo un material mucho más amplio, presencial, derivado de este libro y también de otros libros que escriben estos empresarios, ¿no? Claro. Y mujeres de empresa cristianos. Así que bueno, si me invitas otro día hablamos de la administración. Es que no estás invitada, sos parte de la casa, sos parte del programa. Bueno, te agradezco sencillamente mucho. Abrí la puerta y entrá. Dale, bueno. No hace falta invitación. Muchísimas gracias, Mariano. Nosotros tenemos un programa especial, lleno de actualidad, mucha vigencia. Por eso los invitamos a quedarse, a compartir La Otra TV, porque le damos una mirada distinta a las cosas, porque proponemos desde este lado de la pantalla hacer algo diferente, hacer algo especial, para que usted nos acompañe.
acompañe, para que pueda quedarse junto a nosotros. Insisto, un programa lleno de actualidad, cargado de información, muy entretenido y en el que creo que usted va a sacar conclusiones realmente importantes. Esto es La Otra TV. Ya seguimos. Recorriendo este nuevo tramo en La Otra TV, les habíamos anticipado que íbamos a tener un programa muy actual y de hecho vamos a ocuparnos de la actualidad, del tema de la inseguridad, si se quiere, de la locura en la que estamos viviendo y a su vez también de lo que los medios proponen a través de esta misma pantalla en donde usted hoy está viendo y compartiendo La Otra TV. Para eso nos acompaña el pastor Daniel Tomasini. Él es licenciado, director del Departamento de Filosofía y Teología del Seminario Internacional Bautista, además psicoanalista. ¿Cómo le va, pastor? Bienvenido. Bien, gracias. Un placer tenerlo. Un placer, Mariano, para mí estar acá. Muy bien. Y también está junto a nosotros Estela Festa, que, bueno, le tocó pasar una situación difícil, digamos. ¿Cómo anda, Estela? Bien, ahora bien, gracias a Dios. Ahora bien, arrancamos con usted. A ver, y para eso vamos a hablar acerca de inseguridad, si se quiere, de una situación que se puso de moda delictivamente hablando, de algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y que nos toma desprevenidos. Ella fue víctima de un secuestro virtual. Le dijeron que habían secuestrado a un familiar suyo cuando en realidad eso no había sucedido. Cuéntenos un poquito, Estela. Sí, esto ocurrió el año pasado. Una noche eran 4:30 de la mañana, suena mi teléfono de línea. Aclaro que mi teléfono de línea no figura en guía. Claro, lo tiene muy poca gente. Exactamente. Y bueno, escucho el llanto de mi hija. Ajá. Mamá, lo mataron. Mamá, lo mataron. Para poder entender un poquito el contexto de su familia, ¿cómo está integrada su familia? Mi familia está integrada por tengo una hija. Ajá. Casada. Ajá. Y bueno, yo vivo sola. Claro. ¿Y su hija es su única hija? Mi única hija. Bien. Y bueno, para mí era la voz de ella. Mamá, entregales todo, mamá lo mataron, mamá está muerto. Es una situación de que, bueno, dales todo, mamá, dales todo. Y yo, bueno, ¿qué pasa? No entendía nada, porque claro, es una cosa que... Reiteramos, 4:30 de la mañana usted estaba durmiendo. Totalmente, y aparte, para mí, como cuentan todos, es la voz de nuestros hijos. Bueno, aparte coincidía con mi yerno, o sea que ella estaba con él. Claro. Ella estaba embarazada. Mamá, por favor, dales todo. Bueno, yo en ese momento digo, y me pasa una persona, un hombre, me empieza a insultar y me dice, decinos cuánto tenés, decir si tenés alhajas, y me hacía escuchar el sonido del revólver. Como que estaban gatillando. Como que estaban gatillando. Decilo porque si no, le volamos la cabeza. ¿A usted la llamaban por su nombre? No. En ningún momento dijeron nombres. Ajá. Eso se analiza después. Claro. Bueno, yo me decían, sabemos que cobraste hoy la jubilación. Bueno, la jubilación tiene poco valor porque yo cobro muy poquitito más de la mínima. ¿Pero era así? Pero era cierto, ese día había cobrado la jubilación. Y bueno, o sea, busqué el dinero que tenía ahorrado, que no era tampoco una fortuna, y me dice, mientras, ¿cuánta plata tenés? ¿Cuánta plata? Mi casa era un desastre porque yo no sabía cómo avanzar, qué hacer. Y apago el teléfono. Ajá. Pero claro, no me doy cuenta que del otro lado no cortan. Entonces, cuando vuelvo para marcar el teléfono de mi hija, claro, y sale la voz de esta persona. Claro, entonces, había quedado en la línea enganchada. Claro. Entonces digo, es cierto. Bueno, llamaba a los celulares de mi yerno y de mi hija, no me atendían. Era como que era verdad. Bueno, claro. Mientras yo buscaba el dinero, me dicen, cantá el himno. Cantá el himno. Cantá el himno, ¿por qué? Todo eso lo analicé después. Y yo en vez de cantarlo, lo recitaba, porque era tan el nerviosismo que tenía, claro, que no... Bueno, y entonces me insulta y me dice, cántalo. ¿Por qué? Porque si
si uno lo recita, digamos, si lo habla, usted puede llegar a escuchar lo que habla el de al lado o escuchar lo que se dice, pero cantándolo no, porque la parte auditiva, o sea, con la entonada, se pierde lo que pasa alrededor. Claro. Porque ellos estaban hablando con alguien que tenía que pasar a buscar el dinero. Era una estrategia para tratar de camuflarse. Exacto. Bueno, me pregunta si tengo el dinero, digo que sí. Y me dice, bueno, ponelo en una bolsa blanca, un paquete de azúcar y poné la plata dentro. Atala y tiralo por la ventana. Ahora, ¿cómo sabían que yo tenía una ventana? Claro. Y que yo vivía a la calle? Porque yo podría vivir en un departamento interno. Claro. Y bueno... Evidentemente tenían muchos datos. Muchos datos. El primero, que yo no figuro en guía. O sea, ¿de dónde sacaron mi teléfono? Bueno. Y bueno, abro la ventana y veo un grupo de jóvenes que van por la vereda enfrente. Y todavía les digo, van jóvenes por enfrente, tiralo igual y cerrá la ventana. Y bueno, y tiré el paquete por la ventana y cerré la ventana. Bueno. ¿Y no vio qué fue lo que pasó con el paquete? No, porque yo ya ahí era terror que tenía. Claro. Porque no sabía de dónde me estaban mirando, si me estaban mirando, si era de enfrente. No hay este momento de razonamiento. Claro. Bueno, cortan y empiezo a llamar a mi hija, bueno, me atiende mi yerno, y bueno, yo no entendía nada. Y yo tenía un estado de nervios que no lo podía creer lo que había pasado. Y ellos mucho menos, no sabían qué era lo que estaba pasando. Estaban durmiendo. O sea, el hecho de me dijeron, ¿por qué no hiciste la denuncia? ¿A quién? Claro. Por más que yo pueda, por más que uno pueda sospechar, ¿a quién hacer la denuncia? Claro. Porque no, si con pruebas no se resuelve nada, con una denuncia sin pruebas. Bueno, pero de todas maneras es importante el hecho de poder dejar asentada en la justicia el tema de la denuncia. Aunque parezca, como usted lo dice, una cuestión que probablemente no se resuelva, el hecho de que no esté asentado no aparece ni siquiera en las estadísticas y nos lleva a mostrarnos como país de una manera diferente. Una denuncia asentada deja un precedente de que algo sucedió y de que la inseguridad no es solo una sensación, sino que en realidad es un hecho concreto por la que atraviesan los ciudadanos, por la que atravesamos los ciudadanos de nuestro país. Le quiero preguntar, Pastor, a propósito de esto, y ahora nos vamos a meter en el tema de los medios, pero en su función de psicoanalista, ella describía toda la situación por la que le tocó pasar, ¿no? Le hacían cantar el himno, estrategias, llamar a las altas horas de la madrugada, tomar a una persona así. Eso es algo armado indudablemente que tienen aquellos que viven tratando de aprovecharse de los otros, ¿no? Sí, totalmente. Estela es miembro de mi iglesia. Aparte de ser una señora tan linda, es miembro de mi iglesia. Aclaremos por las dudas que su esposa está detrás de cámara, digo, como para que no haya inconvenientes. No, no hay inconvenientes. Bien. Bueno, lo primero que creo que tenemos que aclarar es que estos secuestradores eran patriotas, porque hacían cantar el himno, ¿no es cierto? Por lo menos, sí. Pero no Estela. No le sirve de consuelo, me parece, por la cara de pobre Estela. No. No, la verdad que evidentemente, como bien decía Estela y como bien decís vos, Mariano, es gente que conocía muy de cerca todos los movimientos de Estela. O sea, claro. Lo más triste de toda esta situación es que por ahí es gente muy cercana. Tratando de aprovecharse, ¿no? Por supuesto. Eso es lo lamentable. Por supuesto. A veces hemos visto gente que practicaba este tema de secuestros y extorsiones y demás, con amigos íntimos, con hasta familiares, ¿no es cierto? Lo cual hace la situación bastante más grave. Entramos en todo el tema de las perversiones y demás, que después lo charlaremos, pero bueno, menos mal que lo de Estela terminó ahí y claro. Pasó, pero un susto, ¿no es cierto? Sí. Un momento muy difícil. Quería preguntarle, Estela, ¿cómo se sintió una vez que se dio cuenta de que en definitiva fue engañada?
Por un lado me imagino que alivio de saber que a su hija no le había pasado nada. Y por el otro lado la bronca y la frustración de decir, bueno, era mi dinero, eran los ahorros, lo que tenía, que ya no lo tengo, lo perdí. Bueno, es una sensación muy fea, pero aparte yo sospecho, mejor dicho, tengo la seguridad de quién fue. Pero no puedo revelarlo, porque es imposible, porque claro, está después la represalia. También eso, ¿no? Exactamente. Considerar ese claro, detalle. porque, o sea, tantos datos, era alguien cercano, pero después viene la represalia. ¿Alguna persona de su entorno, alguna amiga o alguien, algún otro matrimonio, le pasó la misma situación que usted? Sí. Digo, al margen de lo que se conoce a través de los medios, ¿no? Sí, una amiga mía le había pasado. Ajá. Sí. ¿Ya le había pasado previamente? Ya le había pasado, sí. Ajá. ¿Usted nunca consideró que lo que le estaba pasando podía ser parte No, porque es de una mentira? cosa que a todos o sea, a todos los que nos ha pasado esto, es como que es la primera vez. No se recuerda lo que le pasó al otro. Claro. Porque la voz, ese llanto, es de mi hija. Y lo que cuentan, el llanto de mi hijo, o ese mamá, o ese ma, por ejemplo, ella me decía ma, me dice ma, no me dice mamá. Claro. Ma, ese ma es de mi hija. Es casi como una coincidencia, ¿no? En muchos de los testimonios que se escuchan de personas que atravesaron por la misma situación que Estela, el hecho de saber que los que hacen este tipo de engaños tienen esa estrategia y no sé cómo encuentran o logran hacer que sus voces o las situaciones estén demasiado emparentadas con la vida cotidiana de uno. Sí, sí, tienen... yo creo que en algunos casos es una investigación que hacen y prestan atención a muchas cosas, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de que mi hija me decía está muerta. Yo, mi yerno, o sea, mi yerno es de la iglesia, o sea, yo lo considero, es mi hijo, porque yo siempre lo digo, es mi hijo, pero no es mi yerno, como digamos se claro, dice. El vínculo no, es fuerte. El vínculo es una cosa, él me dice mamucha, o sea, somos una familia unida, solamente el hecho, mi hija embarazada, solamente el hecho de pensar de que él esté muerto, o sea, era una cosa terrible, no da lugar al razonamiento. Esto es parte de lo que nos muestra a veces la televisión, que en definitiva refleja desde algún lugar la realidad. El testimonio de Estela indudablemente es el testimonio de muchos argentinos, sobre todo aquellos que viven en las grandes ciudades o en los principales conglomerados del país. Ahora, a esos lugares, a esos hogares, llega también la televisión. Una televisión, y aquí vamos a comenzar a charlar con el pastor Tomasini, una televisión que generalmente no está mostrando, o por lo menos en estos últimos años, no está mostrando su mejor cara. Hay algunos hechos puntuales que han sucedido en estos últimos meses que nos gustaría poder compartir con usted, doctor, o licenciado en realidad. En un programa de mayor rating de la República Argentina, una persona que hace como jurado, que califica a los bailarines que participan de un certamen, habló despectivamente, de manera muy grosera, dirigiéndose justamente hacia uno de los bailarines. ¿Es manera de hablar en televisión? ¿Hoy la televisión ha cambiado tanto que se permiten ese tipo de cosas? Sí, yo aclaro que no veo este tipo de programa de televisión. ¿Qué fue lo que le dijo esta persona? Y es una palabra complicada como para andarla repitiendo. La llamó joven, pero de otra manera. Dijo, ¿quién sos? Claro, ¿quién sos vos? Y utilizó la palabra joven, pero vulgarmente hablando. Ajá, claro. A ver, para poder ubicar en contexto, y al margen de una palabra fuerte que fue esa y podría haber sido otra. Se trata de una persona mayor, pero no porque uno considere que esta persona tiene muchos años, sino que había diferencia de edades entre quien ocupaba el lugar de jurado y quien era participante. El participante era mucho más joven. Me da la sensación como que desde el lugar de tener más años, el respeto debería haber sido mostrado.
la condición de jurado y Sí. participante, como para dirigirse de esa manera. Y Sí, encima en televisión, en uno de los programas de televisión más vistos del país y del mundo. Sí, y bueno, 3 cosas, ¿no? La primera, el que se siente en una situación de jurado, que se sienta en una situación de superioridad sobre el otro. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La segunda cuestión, realmente las diferencias de edades, cómo se trabaja este tema de las diferencias de edades. Si el joven descalifica al mayor y el mayor descalifica al joven por la edad que tiene, estamos no respetando lo que en ética se llama el contrato generacional. O sea, las generaciones más jóvenes respeten el legado de las generaciones mayores. Eso es contrato generacional, Sí, así se llama. así se llama. Y las generaciones mayores leguen, ¿no es cierto?, a las venideras lo mejor, digamos. Esto me parece que hace a algo muy importante. La otra cosa es esta cuestión de cosificar. Vos sos tal cosa. Bueno, Sartre, ese gran filósofo que escribió El ser y la nada, decía: cuando yo digo de otra persona, vos sos tal cosa, le estoy quitando lo más preciado de esa persona, que es su libertad. Le quito su libertad. Porque si alguien es de alguna manera, entonces quiere decir que es una cosa, una piedra. Mientras el ser humano vive, está en devenir. Es pasible de ir cambiando continuamente. Entonces no se puede decir de alguien vos sos así, porque las personas mientras viven tienen posibilidades de ir cambiando. Es interesante eso, sobre todo por el hecho de considerar que muchas personas tienen como la teoría de que si sos así, vas a tener que ser así siempre. Y uno puede llegar a tener hoy un pensamiento y quizás dentro de 10 años, a partir de los cambios que se van dando en el mundo, ¿no? Hoy no es lo mismo que era hace 10 años atrás. Y quizás nuestra manera de pensar hoy no sea la misma que hace 10 años atrás. Claro. ¿Viste el tango que dice: si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y embalado para querer. Sí, lo conozco. ¿Lo conocés? Sí. Bueno, yo lo conozco un poco más porque soy de otra generación. No se crea que nos sacamos tanta diferencia. ¿Sí? No se crea. Bueno. Además le cuento un dato, yo trabajé en una radio de tango un par de años, así que lo conozco. ¿Sí? Bueno, ese que era así buen mozo, a los 80, yo no sé si va a ser tan buen mozo. Claro. Pero entonces el tema de de poner soy, sos, soy, es como cosificar al otro, ¿no? Y pensaba en la gente que está del otro lado de la pantalla, en el televidente. Un programa masivo, un programa que llega a la gente, un programa pensado, si se quiere, para la familia, que tiene del otro lado a chicos, que tiene del otro lado a jóvenes, que tiene del otro lado a gente grande. ¿Cómo recibe el televidente ese tipo de agresión? Porque en realidad yo lo vi en ese momento. Yo lo sentí como televidente, a mí me pareció como algo agresivo lo que estaba viendo. Desde el lugar de televidente a mí no me gustó eso que estaba viendo. ¿Cómo lo puede llegar a recibir otra gente que quizás, al igual que yo, pudo haber estado frente a la pantalla en ese momento? Yo creo que a nadie le agrada, no sé vos qué decís, Estela, pero a nadie le agrada participar de un espectáculo de violencia, de pelea entre los demás. O sea, es desagradable para un chico ver que sus papás se pelean, y lo mismo, digamos, para un televidente que está viendo la misma situación, ¿no es cierto? Vamos a coincidir de todas maneras, y ahora le voy a pedir su opinión, Estela, como televidente también, que la televisión de los últimos años quizás está haciendo el hecho de poder determinar o tomar más tiempo en mostrar el lado no tan bueno de las cosas. Si la pelea da rating, si el hecho de sacar los trapitos al sol hace que el televidente quede ahí sumando porotitos al rating, y bueno, vamos a seguir por ese lado. Me da la sensación como que en estos últimos tiempos el camino de la televisión va por ahí. No sé qué opinan ustedes.
Bueno, yo lo que opino es que hay un problema de familia. Se han perdido valores, se han perdido respeto. Todo vale, todo sirve, todo está bien. Yo lo veo en la educación con los hijos. Lo que dice el padre, la madre lo tapa al chico para que no lo cumpla. Es como que se desvirtuó la familia. O sea, está bien, todas las cosas cambian. Pero yo cuando era chica, la hora del almuerzo era la hora del almuerzo, la hora de la cena. Era otro tipo de familia. Ahora ya no se almuerza, ya no se cena, ya los hijos van por un lado, los padres por otro. Sí, el ritmo de vida ha cambiado. El ritmo de vida cambió, pero yo creo que en algún momento, que sea una vez por mes, tendrían que reunirse. Es mucha comodidad de los padres también el hecho de que los chicos no estén, porque tienen muchas actividades, entonces se encuentran liberados. Y lo de la televisión, honestamente, para mí es un desastre. Primero por las palabrotas, las groserías, los programas. No dan cultura, o sea, es una cosa totalmente hueca. ¿La televisión está para eso? ¿Está para dar cultura? Y sí, pero los programas de cultura no los ve nadie. Claro, no dan rating, aburren. ¿no? O sea, lo pone a un chico a mirar un programa de cultura, lo aburre, lo pone a mirar el bailando y se vuelven locos. Pero es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Exacto. La televisión muestra lo que la gente quiere ver y la gente quiere ver esa cuestión no ligada justamente a hechos culturales. Claro, pero bueno, pero esa la base la tienen que dar los padres. O sea, yo creo que la falla son los padres. Sí, el tema también, un poquito en lo que dice Estela, es nos sentamos todos a cenar y con la televisión prendida. Entonces, en vez de hablar, tras que, digamos, el ritmo de vida en general es bastante más ajetreado hoy en día, ¿no es cierto?, por el trabajo, por el estudio y demás, es decir, se pierde el diálogo en la familia, ¿no es cierto? Y este tipo de cuestiones estimulan no lo mejor de nosotros, sino lo peor, lo más, la curiosidad morbosa, y otras cuestiones que realmente no edifican, no ayudan. A mí me sucedió un día algo realmente particular en casa. Si bien nosotros tratamos de tener nuestros momentos para poder charlar y compartir con nuestros hijos, un día, como le pudo haber pasado a cualquier otro, se nos cortó la luz. Justo coincidió con el momento de la cena. Fue bastante simpático porque, bueno, hubo que poner velas en la mesa. Así es que, claro, tuvimos con mi esposa una cena romántica sin quererlo. Había 3 chicos de por medio en el romanticismo, pero bueno, fue parte de nuestra historia de amor, así es que no los vamos a andar excluyendo justo en ese momento. Pero nos vimos obligados a tener que hablar. Y no es que no hablábamos antes, pero es que estamos tan invadidos de tecnología que cuando no hay luz, la tecnología nos deja de acompañar. El televisor no funcionaba, las computadoras no andaban, podrían haber estado las opciones de los teléfonos, pero decidimos no tomarlos en ese momento como una opción para poder usar. Y empezamos a charlar y empezamos a jugar con mis hijos. Me acuerdo el juego de hacer sombras chinas, que para ellos fue una total novedad y nos pareció muy gracioso o cuando menos llamativo el hecho de que ellos consideraran como un juego verdaderamente increíble, algo que nosotros hacíamos con total naturalidad cuando éramos chicos, ¿no? Ponernos a hacer sombras. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Le cortamos la luz a todos los argentinos para que empecemos a hablar? Y no sé. Hay que disciplinarse y estimular un poco más el diálogo en la familia y prender el televisor, digamos, en forma selectiva, en forma medida, ¿no es cierto? Claro. Dentro de las cosas que vemos a través de la tele, otra de las situaciones particulares que nos mostró justamente esta pantalla, no esta de la otra TV, sino esta que usted está viendo y con la que a través del control remoto elige, mostró a una bailarina y en una situación muy particular y difícil como madre sobre todo, ¿no? El hecho de tener una criaturita y enterarse
que, bueno, el papá de esa criaturita en definitiva no era su papá, una prueba de ADN que terminó confirmando esa no paternidad de ese hombre que creía que era justamente su padre. Un chiquito muy chiquito que terminó siendo expuesto, no con su imagen, pero sí con su nombre. Todo el mundo sabe quién es, porque apareció en televisión porque su mamá era pública. Otra situación, no digo como para analizarla en un diván, en un consultorio, pero sí como para considerarla, ¿no? Sí, totalmente, porque las personas que miran a veces toman este tipo de cuestiones como ejemplos heroicos, ¿no? Es decir, se identifican con determinadas cuestiones que tienen más que ver con situaciones en alguna medida promiscuas, ¿no? Y realmente, no sé, o sea, la sociedad, el ser humano puede caer en dos situaciones. Una es la de masificarse, ¿no? Hago esto porque se hace, digo esto porque se dice. Martin Heidegger decía que justamente la vida inauténtica consiste en vivir en el sé, en el sé. ¿Qué es vivir en el C? Vivir en el C. ¿Tercero C? No, C con S y E. Ah, bien. Vivir en el C significa, por ejemplo, pienso esto porque se piensa. Ah, bien. Hago esto. C de saber. Porque se hace. Digo esto porque se dice. Ajá. Es decir, me masifico, me pliego a las costumbres, ¿no es cierto?, a las modas que existen, ¿no? Esto es masificarse. El otro extremo es aislarse, claro. El que se aísla. Bueno, yo creo que en relación a la cultura, en relación a la sociedad, uno no se tiene ni que masificar ni que aislar. Tiene que actuar selectivamente, tiene que actuar con criterio, tiene que actuar pudiendo discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que el ejemplo que tengo que seguir y que vale la pena y qué es lo que me deshumaniza, ¿no es cierto? La televisión hoy deshumaniza al televidente y aún al que hace la televisión, ¿no? La televisión no en general. Está la otra TV. Claro. Lo vamos a invitar seguido al licenciado. Muy bien. Claro, no. Bueno, pero hay, como decíamos, programas que instruyen, programas de cultura, programas que entretienen sanamente, ¿no es cierto? Y hay otros que muestran aspectos más sombríos y más deshumanizantes. Claro. Entonces, lo que tenemos que tener es discernimiento, saber discernir, ¿no? Ahora, había otro ejemplo más fuerte todavía que me contaba el productor del programa, Jorge Torres, un poquito antes de entrar, que me dejó bastante asombrado, ¿no? A ver. Algo así como una persona que puso materia fecal en un plato de comida. Exacto, sí. Dentro de la edición 2015 de Gran Hermano. Una de las participantes que hizo su necesidad, la número 2, para ser específicos, en un plato y bueno, se lo arrimó al lugar donde estaba descansando un muchacho por una cuestión de problemas dentro de la casa, ¿no? La casa más famosa de la Argentina, como la llaman. Un nivel Sí. de locura expuesta Sí. a un punto que uno sencillamente no lo entiende, ¿no? Sí. Yo creo que hay algunos actos que son actos perversos. Tenemos que diferenciar entre lo que es un acto perverso y una estructura perversa. Cuando, por ejemplo, hablamos de los que meten miedo, de los que hacen daño a otro y hacen sufrir a otro, podemos estar hablando de una estructura sádica, por ejemplo, que es una de las formas de perversión. Ajá. ¿Sí? Esta estructura sádica o el sádico, en tanto sádico estructuralmente hablando, ¿no es cierto?, tiene una sola forma de gozar.
por ejemplo, en este caso, goza haciendo daño, Claro. goza haciendo sufrir al otro. No toda persona que hace sufrir a otra necesariamente es un sádico. Puede cometer un acto perverso sin tener una estructura perversa. Claro. A ver si me, Sí. me hago Pero si entender. ya lo hace sostenidamente en el tiempo, Si lo hace sostenidamente, si la única manera en la que goza es esa, entonces estamos frente a una estructura sádica. Las perversiones son de distintos tipos: el exhibicionismo, el voyerismo. El voyerismo, aquel que espía, ¿no? Vamos a espiar una casa, vamos a espiar lo que hace bueno, una pero persona. un poco Gran Hermano no es eso. No es, digo, desde el lugar Tiene del que ver, televidente, ¿eh? tiene El hecho que de, ver. yo como televidente estoy mirando a través de las cámaras que están puestas en todas las habitaciones, qué es lo que están haciendo estos chicos que, bueno, lo que Bueno. decíamos, ¿no? Una le puso materia fecal al otro en un plato. Bueno, tiene que ver con la pulsión escópica, o sea, con la mirada. Me la complica, doctor, usted con estos nombres. Claro, o sea, tiene que ver con la mirada. Ahora, por ejemplo, el que espía, el que mira, uno diría, bueno, a ver, ¿qué está mirando? ¿Cuál es su deseo? ¿Es ver qué es lo que pasa detrás de la cerradura por la que espía? ¿Detrás del ojo de la cerradura por el que espía? ¿Es ese el objeto de su deseo? Bueno, conscientemente, a nivel consciente, él puede estar queriendo ver algo de eso. Sin embargo, en realidad, el fantasma inconsciente es ser sorprendido viendo. Es que lo pesquen de atrás en esa situación de mirada. Es llamativo, ¿no? Es llamativo, ¿por qué? Porque en definitiva el perverso busca la ley que viene desde afuera. El delincuente muchas veces deja rastros para ser descubierto. Esos rastros que va dejando son inconscientes. Son inconscientes O los deja adrede. y necesita inconscientes. Y necesita la ley, pero la ley le viene desde afuera. Al contrario de otras estructuras, ¿no es cierto? El perverso busca la ley, pero busca que la ley venga desde afuera, Claro. desde un otro, ¿no es cierto? Esto lo tenemos que tener bien en cuenta, porque perversiones existen, y hablábamos de los secuestros, hablábamos de la coprofagia, hablábamos de todo este tipo de cosas, Sí. son formas de perversión. Me tiró otra difícil. ¿Qué es coprofagia? Tiene que ver con la materia fecal, lo que Bien. hablábamos, el ¿Para simbolismo qué de le la materia pregunté? fecal en un plato, como diciendo comete esto, ¿no es cierto? Sí. Yo Yo pensaba mientras usted decía el hecho de mirar o de espiar por la cerradura en base a la casa de Gran Hermano, ¿no? Pues estamos charlando acerca de este tema. ¿Cuán interesante le puede resultar a la gente mirar las cámaras que muestran lo que ocurre en el comedor o en la cocina o en el patio de Gran Hermano? ¿O cuánto más interesante le puede resultar a ese televidente espiar o seguir las cámaras que muestran los dormitorios, el baño? Hay como una mirada que incluso, no sé si eleva o no eleva los puntos de rating, pero que lleva a estar pendiente de esas cosas, que es como que son, no sé si prohibidas, pero por lo menos no tan convencionales. Y sí, totalmente. Ahí hay una cuestión enfermiza en aquel que va a mirar, por ejemplo, las cámaras del baño y no las cámaras del comedor. Y sí, hay una cuestión como de una curiosidad morbosa, de una cuestión vos hablabas de lo prohibido, ¿no? Vos decirle a un niño, no metas el dedo en el enchufe, y lo primero que va a hacer ir a meter el dedo en el enchufe, ¿no es Claro. cierto? Es decir, lo prohibido, lo que está por detrás del telón, ¿no es cierto?, incita a la curiosidad. El tema realmente es pensar siempre, ¿qué edifica en mi vida? Claro. ¿Qué cosa realmente me hace más humano? ¿Qué cosa me conecta con lo mejor de mi persona y no con cuestiones que no tienen, que son vanas, ¿no es cierto?, en definitiva. Aquello que edifica, aquello que pasado por un tamiz
me permite extraer lo bueno, es aquello en lo que tengo que poner la mirada, concentrar mi atención, ¿no? Totalmente. Bueno, en una de las cartas del apóstol Pablo dice, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno de alabanza, en todo lo de buen nombre, etcétera, en esto pensad, ¿no? ¿Y qué en términos televisivos, ¿hubiera tenido rating el apóstol Pablo en esa carta, basando esos conceptos? Quitemos en todo esto pensad y pongamos todo esto mirad, hablando en términos televisivos. ¿Hubiese sido una propuesta de rating esta que sugería el apóstol? Yo no sé. Lo que sé es que cuando empezamos a conectarnos con lo bueno, realmente lo deseamos y lo necesitamos cada vez más. Cuando uno se conecta, por ejemplo, con la buena música, por ahí la desea, la necesita, ¿no es cierto? Bueno, cuando alguien se conecta con una manera sana de comer y no con una forma chatarrera de comer, por decir así, claro. Después le toma el gusto, ¿sí? Son cosas que hacen bien. Sí, totalmente. Uno entiende que le hacen bien a uno mismo y aún tiene ganas de compartirla con otros, ¿no? Esas cosas que resultaron positivas o que le dieron resultado a uno, quiere transmitírselas a otro. Totalmente. El tema está justamente en enfocarnos en esas cosas buenas. Totalmente, completamente, es así. Poder poner la mirada un poquito allí, en las cosas buenas, ¿no es cierto? Vuelvo a Estela un cachito para poder considerar, en base a la situación por la que atravesó, si pudiera hoy, desde el lugar ya de la experiencia, de lo traumático que resultó esa noche, el hecho de saber que aquello en términos económicos, ese dinero que perdió, probablemente tenga la posibilidad de cara al futuro de volver a recuperarlo, ¿qué le diría, cómo aconsejaría al televidente de la otra TV que pudiera llegar a atravesar por una situación, no digo exactamente igual, pero sí a lo mejor una situación de pérdida, de frustración, de dolor, de angustia? Todo eso va pasando. El dolor, el recuerdo va a quedar, lo material se recupera, y tener a nuestros hijos bien ya es todo. O sea, es creo que una prueba que nos pone Dios para, poder saltar ese momento. No se olvida, pero es como un sacudón, decir, ¿por qué me pasa a mí? Y bueno, son pruebas. Claro. Son pruebas que el dinero, se recupera, y después seguimos la vida. La vida se sigue. Le pregunto, pastor, ella hablaba acerca de pruebas, de atravesar por pruebas. ¿Dios a veces pone pruebas en nuestra vida? Dios permite que pasen algunas cosas para muchas veces fortalecernos, ¿no es cierto? Hay un texto de Santiago que dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia esperanza, ¿no es cierto? Entonces, a través de las diversas pruebas, como bien dijo Estela, realmente nuestro carácter se va fortaleciendo. Si nosotros solamente en la vida viviéramos cuestiones ligadas al confort, todo está siempre bien, nunca hay ninguna adversidad, no habría o no desarrollaríamos valores del carácter, la paciencia, la resistencia, la capacidad de perdonar, etcétera, 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 que sí estamos llamados a desarrollarlas y tenemos la oportunidad de desarrollarlas si atravesamos diversas pruebas.
Entonces, incluso eso sí. nos permite justamente, como en el caso de Estela, desde la experiencia, desde haber atravesado por eso, desde haber sido probados desde ese lugar, aconsejar a otros, acompañar a otros, o entender a otro que a lo mejor está pasando por eso mismo, ¿no? Claro, exactamente. Es más fácil cuando uno pasó primero por algo, poder darle una mano a alguien que lo está atravesando en este momento. Mira, hay algo que es muy importante. Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Jesucristo, hombre, atravesando nuestros mismos sufrimientos, nuestras mismas tentaciones y aún la muerte misma. Entonces se genera una afinidad con nosotros. Él es afín con nosotros, Claro. aunque es el totalmente otro, porque es a su vez Dios. Dios con nosotros. Hay una frase preciosa de Blas Pascal, ¿no es cierto?, que dice: si nosotros miramos a Dios allá arriba en las alturas y no miramos nuestro propio pecado, nos hacemos soberbios. Si miramos nuestro propio pecado, pero no miramos a Dios, caemos en la desesperación. Si miramos a Cristo, vemos a Dios cargando y venciendo nuestro propio pecado y renace la esperanza. Qué bueno, ¿no? El hecho de poder entender que, así como lo describía el pastor, Dios nos entiende porque Jesús, siendo Dios, atravesó por toda esa situación. Vivió la vida, tuvo sueños, tuvo problemas, tuvo frustraciones, sintió dolor, fue muerto, padeció en la cruz. Y desde el lugar de haberse puesto justamente en el lugar del hombre, hoy nos entiende y nos da una mano. Exactamente, exactamente. Había un padre de la iglesia que decía: lo no asumido no puede ser redimido. Se llamaba Atanasio. Y es verdad, porque él asumió nuestra condición es que nos puede salvar. Qué bueno. Nosotros estamos ya en el final de nuestro programa. El tiempo ha transcurrido verdaderamente rápido. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Agradecerte, Estela, por la visita, por el testimonio y por tus palabras. Yo les agradezco a ustedes poder expresar lo que he sentido, y lo único que tengo para decir es que es Dios el que nos protege y los que nos da fuerzas. Totalmente. Le agradecemos al pastor, muy amable, por su visita. Lo vamos a volver a invitar. Bueno, gracias, Mariano. Nosotros hemos compartido La Otra TV. Esta es justamente la propuesta que hoy teníamos para todos ustedes. Muchas gracias.